Sí, buenas tardes. Sean todos bienvenidos al nanotaller de escritura audiovisual, organizado por la Escuela de Comunicación Audiovisual, quien expone la profesora Pía Tomé, docente de nuestra universidad. Al finalizar la ponencia se estará realizando la ronda de preguntas, por lo que les invitamos a enviarlas directamente en el chat de Facebook y en el caso de Zoom, dirigirlas a los moderadores usando la opción privada del chat. Queda con ustedes la profesora Pía Tomé. Adelante, profe. Hola, muchas gracias por asistir. Buenas tardes a todas, a todos. No sé cuántas personas habrán conectado en este minuto, pero a medida que se vayan conectando más, espero que puedan disfrutar de este taller que hemos, digamos, denominado un nanotaller de escritura audiovisual. ¿Por qué un nanotaller? Porque tiene una duración bastante acotada, pero espero que puedan sacar el mayor provecho posible de lo que les quiero transmitir hoy día. Como dijo el moderador, mi nombre es Pía Tomé, yo soy exalumna de la Universidad UNIAC, hago clases acá en UNIAC, estudié comunicación audiovisual, me especialicé en guiones, posteriormente hice un magíster en guiones, así que he dedicado, digamos, la mayor parte de mi quehacer al mundo de la escritura. Me imagino que todos los que están acá tienen algún tipo de gusto por la escritura, que es bastante, digamos, es un área bastante más acotada dentro del audiovisual. Por lo general hay más interés en la dirección, en la producción, en la postproducción, y el tema de la escritura suele ser el área que tiene un interés menor, pero es un área muy bonita y un área, digamos, que a quienes nos gusta es realmente satisfactorio poder dedicarse a ella. Para empezar mi presentación, les tengo acá una imagen de una película que me imagino que más de alguno de ustedes podrá haber visto, o la conoce o la ubica, una película mexicana, elegí una película latinoamericana justamente, que es la película Amores Perros. Parto con una pregunta. ¿Ustedes saben o se imaginan o tienen alguna idea de cuántas versiones de guión tuvo esta película mexicana Amores Perros? ¿Cuántas veces tuvo el guionista Guillermo Arriaga que escribir el guión completo de más de 100 páginas? Uno podría decir 5, 10, 12 veces. 36 versiones de guión tuvo esta película, que es una cantidad de trabajo enorme. Uno no se puede llegar a imaginar lo que es, si ya es un trabajo escribir una película de esta calidad, reescribirla 36 veces es un trabajo enorme. La película 21 gramos, que también es del mismo guionista, tuvo al menos 46 versiones de guión. Esta cifra no la inventé yo, ni se me ocurrió a mí, está sacada de entrevistas del propio autor. Y lo que le quiero decir con esto es que escribir una historia es un trabajo muy complicado, es muy arduo, pero es súper gratificante. ¿Por qué es gratificante? Porque al menos para los escritores no hay nada más rico que escribir algo y luego verlo en la pantalla. Desafortunadamente, los guiones en papel, después del rodaje, quedan guardados en alguna parte, los botan, no, nadie guarda los guiones, porque en el fondo el guión cumple su vida útil cuando ya se filma, pero escribir, digamos, algo, ya sea un largometraje, una serie, un cortometraje que puede tener una duración muy acotada, 5 minutos, una animación, un cómic, un libro, cualquier cosa que uno quiera escribir, se trata de algo. Y ese algo es el tema. Y por ahí es donde yo quiero partir un poquito esta ponencia, tratando de guiarlos a ustedes o de entregarles ciertas herramientas para que puedan animarse a escribir algo. Hay que partir por alguna parte. Uno dice, ¿por dónde parto? Por un personaje, por una locación, por algo que se me ocurrió. Yo les sugiero que lo que primero hay que partir es por un tema, es decir, ¿qué quiero decir? Por ejemplo, acá les tengo un textito que se los voy a leer, que es de la película, como bien dice acá abajo, E.T. de 1982 de Steven Spielberg. Me imagino que todos conocemos esta película, a lo mejor no la hemos visto, pero a todos nos suena de alguna forma esta película. Esta película, y estas palabras son del mismo Steven Spielberg, dice,
Esta historia se trata sobre un niño que conoce a un extraterrestre abandonado en la Tierra. Se hacen amigos e intentan crear un dispositivo para llamar a la nave espacial mientras se ocultan de la familia del niño y de agentes de la FBI que los buscan. Entre ambos se crea una conexión tan fuerte que incluso los une una misma enfermedad. Elliot muere, pero ET lo revive, agonizando él. Finalmente logran escapar y llamar a la nave espacial. Antes de subir y arriesgando su regreso, ET se despide del niño diciendo que siempre seguirá junto a él en su corazón. Eso es ET. El que la vio podrá recordar que era así, el que no la vio podrá hacerse una idea, pero de eso se trata la película ET. Pero de alguna forma no basta solo con decir que de eso se trata. ¿De qué se trata esta historia? Se trata de una historia de aventura que implica una gran amistad o una historia de amistad con un fuerte componente de aventura. Son dos historias distintas. Entonces, como de una misma cosa, yo puedo tener historias distintas, yo tengo que tener claridad de alguna forma qué quiero contar. Por eso es tan importante el tema, porque si yo no tengo claridad en qué quiero contar, de alguna forma una misma cosa puede ser contada de diversa manera. Si yo les digo a ustedes, escribamos una historia ahora, y les digo, hagámosla de tal cosa, voy a tener una cantidad de historias gigante, porque a todos se nos va a ocurrir una manera de abordarla. Entonces, por eso es tan claro, es tan importante tener claro de qué se trata, tener claro de identificar de qué se trata lo que quiero decir. Yo podría contar una historia de ET diciendo que esta historia se trata sobre un niño y un extraterrestre abandonado que mientras escapan del FBI quieren hacer un dispositivo para llamar a su planeta. Si trabajo esa idea, voy a trabajar sobre la temática de un retorno al espacio. En cambio, si yo hablo de una historia que trata sobre un niño y un extraterrestre abandonado que forjan una gran amistad que cambia sus formas de ver la vida antes de que éste vuelva a su planeta, estoy contando una historia de amistad sin límites. Yo como autor decido, ¿quiero contar una historia que trate la temática de retornar al espacio o quiero contar una historia de una amistad sin límites? Alguien me podría decir, pero pueden ser ambas. Por supuesto que pueden ser ambas, pero siempre una va a tener más importancia que la otra. Y de alguna forma va a depender también del formato o de la extensión que yo tenga para contar esa historia. Si yo voy a escribir un largometraje, tengo más tiempo, tengo 90 minutos, 120 minutos, 2 horas para contar esa historia. Puedo abarcar más cosas, pero si realmente yo quiero escribir un cortometraje, un nanometraje o algo más pequeño, tengo que ir acotando los temas y centrarme en algo súper específico. Entonces, por eso es tan importante poder identificar las temáticas de los que se tratan. Y temas, es una discusión, digamos, que se ha dado con bastantes autores. Hay algunos autores que afirman que las temáticas pueden resumirse en 21 temas universales, que no hay más. Son bastante, digamos, taxativos en afirmar una cosa así. Y esos 21 temas universales son los que les voy a mostrar aquí. No los vamos a, digamos, a hablar de cada uno de ellos, pero hay varios que muchos conocemos y que podríamos acordarnos de películas. A la búsqueda del tesoro, el retorno al hogar, qué sé yo, el intruso destructor, la venganza, lo viejo, lo nuevo, etcétera, etcétera. Y para terminar con los 21 temas, el amor prohibido, la mujer adúltera, el conocimiento de sí mismo, etcétera. Hay muchos autores que dicen que estos son los 21 temas sobre los cuales tratan todas las películas y todas las historias. Si uno se pone a pensarlo, probablemente la cantidad de temáticas es acotada, es la creatividad de uno la que sin duda va cambiando estos temas y los va transformando en cuestiones distintas. Ahora, hay otros autores que afirman que los temas se pueden resumir en tan solo 3, y esos 3 son el amor, la vida y la muerte. Es decir, hay ciertos autores que dicen que no hay más películas que hablen de estos 3 temas. Yo puedo contar una historia de amor, puedo contar una historia que trate de la vida, o puedo contar una historia que trate de la muerte. De alguna forma, uno también podría acotar lo que uno quiere contar, o cómo uno quiere partir contando una historia, tomándose de estos 3 conceptos. Pero lo importante es saber cómo partir. ¿Cómo parto? ¿Qué hago? Necesito tener una idea. Y muchas veces el punto de arranque de las ideas a veces se torna complejo. Lo que yo les recomiendo como ejercicio creativo, de alguna forma, es tratar de generar la mayor cantidad de ideas posible. Todos tenemos ideas. Mi mamá, mi abuelita,
mi pareja, mi sobrino, ustedes mismos, todos tenemos ideas constantemente, y sobre todo a quienes nos gusta el tema creativo se nos ocurren muchas cosas, pero muchas de esas cosas no sirven mucho. Es decir, uno podría decir que a lo mejor 9 de cada 10 ideas no sirven tanto, o uno se le ocurre algo y después la deja ir porque al parecer no tiene mucho como continuar. ¿De dónde vienen esas ideas? De la imaginación. Muchos de los que están acá probablemente suelen estar pensando en cosas a lo mejor que no suceden en la realidad, o cosas que a uno le gusta imaginar, o qué pasaría si. De escuchar a otros, cuando uno escucha a otra persona hablar, cuando escucha a alguien contar una historia, uno dice, uy, esta historia podría transformarse en algo interesante. De un sueño, a veces uno sueña cosas que sirven también de inspiración. De una fotografía, yo puedo ver una fotografía e imaginarme inmediatamente una historia. De un recuerdo, hay un sinnúmero de formas o de maneras en que a alguien se le puede ocurrir una idea, y como les dije, todas las tenemos. Lo importante es, y mi recomendación es siempre aprovechar la vivencia personal. Cada uno de nosotros es único y por supuesto es original. Yo estoy segura que dentro de los que estamos en esta sala hay alguien que sabe de algo específico más que todos nosotros. Puede haber alguien aquí que sepa de cómics más que todos nosotros, o que sepa de alguna rareza más que todos nosotros, o que sea fanático del fútbol o de lo que sea, y eso ya le aporta una vivencia personal y un algo particular a su historia. A lo mejor alguno de ustedes vivió siempre con personas mayores, por tanto el conocimiento que tiene del mundo a lo mejor de los viejos es mayor que el resto. A lo mejor alguien fue hijo único, entonces esa persona sabe a lo mejor de cosas que el resto no sabemos. Entonces, de alguna forma, esas vivencias personales son claves al momento de aprovechar una idea. Y si uno tiene una idea constantemente que da vuelta a la cabeza, yo recomiendo trabajarla, porque por algo esa idea está constantemente dando vueltas. Yo llamo a no abandonar jamás a esas ideas que están constantemente en nuestra cabeza. Y si uno no tiene ideas, alguien puede decir, es que a mí no se me ocurre nada. Eso es cierto hasta por ahí, a todos se nos ocurren cosas, pero a lo mejor yo digo, no se me ocurre nada, o me planto frente al síndrome que tienen muchos guionistas, que el de la hoja en blanco con el cursor titilando, que cuando uno tiene que escribir algo es terrible porque no se te ocurre nada. Entonces uno puede hacer un ejercicio creativo y entretenerse un rato aprovechando que estamos todos encerrados. Se puede hacer algo, digamos, un poquito más dinámico. Es súper simple y probablemente lo han escuchado o lo han visto en otro taller o porque se hace mucho. Es buscar una hoja de papel, cualquiera, recortarla en trozos en al menos 30, 10, 10 y 10. En mi caso, yo hice este ejercicio creativo y lo hago constantemente, pero yo ya tengo hojitas de colores. Entonces yo mis trocitos, corté 10 verdes, corté 10 rojos y corté 10 fucsias. Y en cada uno de estos trocitos de papel, sin pensarlo mucho, yo escribí un personaje. Por ejemplo, aquí a lo mejor no alcanzan a verlo, pero dice un camionero enamorado. Entonces escribí un personaje y una característica, la que se me ocurra en el momento, da lo mismo. Luego pensar en lugares. Yo escribí 10 lugares, aquí por ejemplo dice un almacén de barrio. Y luego es pensar en 10 temáticas. Aquí dice la amistad. Entonces esta hojita de papel, que si uno no tiene de colores puede ingeniársela y darle una característica diferente para saber cuál es de cada uno, se transforman en 30 pedacitos que yo puedo, si como la cuarentena nos permite ser mucho más creativos y nos permite tener a lo mejor un poquito más de tiempo para hacer cosas, yo puedo buscar algo, una cajita, lo que sea, las mezclo, puse todos mis temas y voy sacando una de cada color. Voy a sacar primero a mi personaje. Mi personaje dice, por ejemplo, salió justamente el que estaba anotado ahí, un vendedor ambulante distraído, o un hombre con mala suerte. Ese es mi personaje. Me tocó un hombre con mala suerte en una feria libre. Ese es mi lugar. Y la temática que me tocó va a ser la amistad. Entonces tengo un hombre con mala suerte en una feria libre y la amistad.
¿Cuál es la ganancia de hacer esto? Aparte de pasar el tiempo y entretenerse bastante a los que nos gusta hacer este tema. Pasa que yo luego, si ordeno esto y lo pego o lo despliego sobre una mesa, puedo llegar a tener algo así. Estas fueron las combinaciones que me salieron a mí cuando hice esto hace un par de días. Me salieron estas combinaciones. Una anciana sin filtro para decir las cosas en un supermercado con la temática de la venganza. Como son 10 personajes, 10 lugares y 10 temas, tengo inmediatamente una cantidad de combinaciones grande. Y si inclusive yo misma me autocensuro y digo, qué fome un bombero tímido en la plaza que tenga que vencer los miedos, pues lo vuelvo a mezclar. O voy jugando, digo, un vendedor distraído en una calle con la temática de la traición. Entonces, ¿qué me permite a mí hacer esto? Que se me empiecen a ocurrir ideas. Entonces yo misma voy jugando y haciendo un ejercicio de creatividad y me impongo, digo, voy a escribir una historia muy pequeña de una anciana sin filtro para decir las cosas, o sea, una abuelita que no tiene ningún problema en decir lo que piensa, que va a estar en un supermercado y la temática va a ser la venganza. Yo misma me propuse hacer una historia con esto. Veamos qué ocurre. La anciana sin filtro en el supermercado con la venganza. Ahora, cuando yo tengo estas tres cosas, no tengo una historia, tengo un punto de partida, se me pueden ocurrir ideas. A ti se te puede ocurrir una idea que va a ser una abuelita sin filtro y que va a ser a lo mejor un poco tramposa y que quiere pasarse la fila del supermercado, no sé. A mí se me puede ocurrir otra cosa. Esa es la idea de esto. Entonces, la pregunta clave de ahora es, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasa si? Tengo mi personaje, tengo un lugar y tengo un tema, pero tengo que empezar a inventar qué va a pasar. ¿Qué pasaría si? Es una pregunta clave en guión. Algunos guionistas lo llaman el "y si", el if en inglés. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, y por qué esto es tan importante? Porque el espectador siempre va a estar tratando de anticipar lo que viene. Es decir, uno como cuando está viendo una película policial, siempre trata de ser un poco más astuto que el guionista y adivinar quién es el asesino. Por lo general el guionista es más astuto que uno y lo engaña. O uno trata de adivinar, en esta escena va a pasar tal cosa. Entonces uno está siempre en ese juego como guionista de entregando información, ocultándola para que el espectador pueda ir a buscarla. Entonces yo me puse con mi anciana, con mi supermercado y con la venganza, puse, ¿qué pasaría si la anciana sin filtro para decir las cosas tiene que ir al supermercado, pero hay un guardia que no la deja pasar porque no tiene el permiso de la comisaría virtual vigente? Ella quiere entrar como sea. Es una anciana sin filtro para decir las cosas que quiere entrar al supermercado como sea. Y uno dice, ¿pero por qué quiere entrar al supermercado esta señora? Bueno, ella quiere entrar porque tiene que comprarle comida a su gato. Esa es su motivación. Nadie la va a mover de ahí. Y no tengo que olvidar que mi temática en la historia es la venganza. Entonces tengo que pensar en cómo yo le voy dando consistencia a esto que partió con 3 papelitos de colores o como uno quiera hacerlo, ya va agarrando un poco más de consistencia, va agarrando un poquito más de forma. Falta mucho todavía, por supuesto, para que esto se transforme en una historia, pero no es una idea brillante tal vez, pero tengo algo. Y eso es lo importante. Tener un punto de partida es fundamental. Sacarse el que a mí no se me ocurren ideas, o que no tengo que decir, o que no se me ocurre nada. Eso hay que dejarlo fuera. Y lo que yo también les puedo recomendar es, cuando uno ve mucho, por ejemplo, muchas series, o muchas películas, o uno ve y ve y ve series, se queda pegado con ciertas temáticas o con ciertos personajes y se le ocurren cosas bastante similares. Entonces, de alguna manera, uno tiene que saber atesorar los personajes, las temáticas y las locaciones, las cosas que uno crea, porque son mías. Estas 3 cosas que yo les acabo de decir, yo las puedo compartir con ustedes, por supuesto, pero son parte de mi creación. Va a ser mi viejita, va a ser mi supermercado, va a ser mi historia finalmente. Entonces, si yo tengo un personaje, si tengo una locación, si tengo un tema y tengo el qué pasaría si, ya podría ser el inicio de una gran historia. Tal vez, va a depender cómo yo la desarrolle, pero ya tengo algo. Tengo un tema, un personaje, una locación y una pregunta que me incentiva a pensar qué va a pasar si. Pero falta algo más. Y ese algo más
es algo que todos los guionistas y la gente que le gusta escribir sabe que existe, que muchas veces uno no gusta mucho pensar en ella, pero hay que hacerlo. Es algo que tiene que guiar y direccionar el relato, una brújula, un saber qué voy a contar con esto. Y eso es la premisa. La premisa es fundamental, al igual que el tema, al igual que nuestro personaje, al igual de el género, incluso cinematográfico, es muy importante porque me direcciona y me dice hacia dónde va el relato, para dónde va mi historia. Porque esta historia, o estos 3 ingredientes que yo les di a ustedes, podrían ser una película de terror, podría ser una comedia, podría ser un drama, que al final yo descubro que esa viejita está tan sola que por eso es así, podría ser un montón de cosas. Y como puede ser un montón de cosas, yo tengo que aprender y saber direccionar para dónde va mi relato. Por ejemplo, veamos algunos ejemplos de premisa. ¿Qué es una premisa? Una premisa, como les decía anteriormente, es una brújula, es direccionarlo, es decir, ¿qué quiero contar con esto? Por ejemplo, una premisa es: el verdadero amor supera la muerte. Eso es una premisa. Yo con esa premisa puedo decir que cualquier tipo de amor, que mientras sea verdadero, supera incluso la muerte. Y hay películas como partiendo de Romeo y Julieta hasta, qué sé yo, El joven manos de tijera, que usan esa premisa. La confianza ciega encamina a la perdición, el mal genio conduce al aislamiento, la franqueza derrota el engaño. De alguna forma es una declaración de uno como autor de decir: esta es mi historia y esto quiero decir con mi historia. A lo mejor yo hubiera podido contar una historia como Romeo y Julieta sin la premisa del verdadero amor supera la muerte. A lo mejor mi premisa de Romeo y Julieta podría haber sido lo contrario. El verdadero amor deja que, qué sé yo, que las cosas fluyan como tienen que ser y se transforma en otra película. Por eso es tan importante tener claro una premisa. Y una premisa se compone de esos 3 elementos. El mal genio, que uno tiene que de alguna forma bajarlo o tenerlo estructurado como un personaje. El conduce a es un conflicto, una acción. O sea, tiene que ser una preposición que te lleve a una acción, te tiene que mover hacia algo. Y un final, el aislamiento. Es decir, yo voy a hablar de un personaje que es mal genio en este caso, que va a tener un conflicto en acción que lo va a llevar a estar, digamos, aislado del resto. De eso se compone una premisa, es bastante sencillo. Y yo puedo hacer más o menos un mismo juego que les mostré anteriormente, de ir descomponiendo o deconstruyendo mi premisa, en que la primera parte apunte al personaje, la segunda parte que sugiere una acción, un conflicto, y la tercera parte que apunte a un final. Y aquí tengo varias. El ejemplo anterior: el mal genio conduce al aislamiento, el verdadero amor supera la muerte, y podría yo ir poniendo personajes. Tengo aquí un espacio vacío que podría poner lo que se me ocurriese a mí, destruye, y un final. Tengo aquí la amistad, podría poner supera, qué sé yo, y al final puedo poner como un final de historia: la amistad supera todas las dificultades. Una premisa, da igual, yo la manejo, yo soy el autor. Voy a seguir con el ejemplo de mi viejita del supermercado porque me parece que si ya partimos con ella, continuemos con ella. Voy a armar una premisa para este ejemplo que yo les di de la anciana que sin filtro para decir las cosas. Tengo mi personaje, que es la viejita, tengo mi locación, que es el supermercado, y tengo mi temática, que es la venganza. Entonces yo ahora voy a hacer la premisa de mi historia. Y yo como premisa elegí, o determiné como autor, que fuese que la venganza lleva a perder lo que queremos. Es decir, que esta viejita que no tiene filtro para decir las cosas y que es vengativa, va a tener un conflicto que la va a llevar a perder lo que quiere. Esa va a ser mi historia. Con esto yo ya me puedo hacer una idea que a lo mejor no es una película de terror, a lo mejor no va a ser una comedia, o a lo mejor va a ser una comedia un poquito más dramática. A lo mejor yo voy a apuntar a que mi historia tenga un poco más de elementos del drama, como la tengo configurada hasta ahora. Entonces, cuando yo ya tengo mis 3 elementos, tengo un tema y tengo una premisa, ya puedo ir articulando mejor cómo poder escribir esta historia. Siempre es importante que cuando yo tengo estas cosas, saber y pensar en cómo lograr que alguien se interese en mi historia.
porque a lo mejor alguien de acá puede encontrar tremendamente aburrida la historia de la viejita en el supermercado. Entonces yo tengo que convencer al espectador y tengo que convencerlos a ustedes que de alguna forma se interesan en mi historia. Todos quienes escribimos o a quienes nos gusta ver cine o quienes hacen cine, de alguna forma quieren que se vean las historias. Nadie escribe o hace películas para guardarlas en un cajón y que nadie las vea. Yo tengo que lograr que el espectador se interese. ¿Y cómo puedo hacer esto? Primero, tengo que expresar hechos, ya sean desconocidos que llamen la atención o hechos conocidos que también lo llamen porque de alguna forma, al conocer algo, yo me puedo interesar por esa temática. Tengo que despertar emociones. Cuando uno ve cine, se emociona, se ríe, le da miedo cuando uno ve una película de terror, se siente preocupado cuando uno ve un thriller a lo mejor, o se siente muy emocionado al ver una historia de amor. Por lo mismo, el cine entrega mensajes. Cuando yo veo películas como Toy Story, cuando yo veo películas como E.T., me están entregando una lección de amistad. Cuando yo veo películas de un amor puro, me están entregando lecciones respecto al amor. Y muchas veces también las películas me muestran verdades, muestran realidades, muestran cuestiones que uno no conoce, y eso es tremendamente importante a la hora de escribir. Y no tenemos que olvidarnos que el relato tiene que ser comprendido, debe ser entendido por el espectador. Si no se entiende, no se logra nada. ¿Por qué les menciono esto? Porque muchas veces uno cree que para escribir películas diferentes o cosas más atractivas tiene que hacerlas un poco enredadas. Como que partamos contando el final, después nos vamos para el medio, después contamos el principio, y enredamos un poco la historia y no se entiende. Si yo no logro que mi película se entienda o mi historia se entienda, el espectador no le va a prestar atención. Si estoy en Netflix, me voy a cambiar de Netflix. Si fui al cine, como íbamos antes de todo esto que está ocurriendo, uno no le queda más remedio que quedarse sentado viendo la película porque ya la había pagado. Muy raro que la gente se pare del cine y se vaya. Generalmente hay gente que yo he visto que lo hacen, pero por lo general se ponen a ver el teléfono, se ponen a comer cabritas, se aburre uno, pero no se va. En Netflix me cambio, me voy, en la tele la cambio. Entonces cuando pasa eso, es súper preocupante, y generalmente eso pasa porque no se está entendiendo o no logro que el espectador se enganche. Y eso es algo súper importante. Yo puedo tener una muy buena historia, pero necesito lograr que el espectador se enganche. Y de alguna forma, la respuesta emocional, cuando uno habla de emoción, no hablo del llanto, no hablo de la pena, hablo de la risa, por ejemplo. La risa es una emoción. De alguna forma, lograr que el espectador sienta algo cuando ve la película, o cuando lee un libro, o cuando estoy frente a una obra, es fundamental. Y eso tiene que ver también con la claridad u oscuridad que tenga la obra. Si mi obra es clara, si mi guión está claro, si lo que yo escribí se entiende perfectamente, si mis personajes son claros hacia el espectador, yo voy a despertar una emoción con ellos. Cuando yo veo películas como Star Wars, cuando yo veo películas, de alguna forma, cualquier película clásica, hollywoodense o no hollywoodense, chilena o no chilena, o mexicana o lo que sea, cuando yo logro como espectador percibir la historia, darme cuenta de los personajes, voy a emocionarme. Y si me emociono con esos personajes, ya voy a tener un gran visto bueno, por decirlo así, como guionista hecho. Porque el espectador cada vez es más rápido y cada vez necesita menos información. Si uno ve películas muy antiguas, antiguamente las películas eran más lentas, tenían un ritmo de montaje más lento, movimientos de cámara también más reposados, qué sé yo. Hoy en día las narraciones son muy rápidas, las series son muy rápidas, las webseries son muy rápidas, las telenovelas son rápidas, las películas. ¿Y es por qué? Porque el espectador, uno como espectador ya está más entrenado. Uno lleva una cantidad de años muy grande viendo películas, entonces ya empieza a adivinar cosas o se empieza a acordar de películas. Ah, esto es igual que en tal o cual película que vi, o ah, esto se parece a tal o cual cosa. Entonces uno como espectador ya tiene un poco la mente más entrenada. El tener acceso a un celular también nos permite tener más rapidez en muchas cosas. Entonces uno necesita, como guionista, como escritor, entregarle información justa y necesaria, pero sabiendo que el espectador tiene una cabeza más rápida y que puede anticiparte. Esto no significa que el relato no se tenga que entender, todo lo contrario. Muchas veces en la simpleza de las cosas está realmente lo complejo.
y escribir historias simples a veces es bastante difícil. Unas pequeñas consideraciones. Es súper obvio, pero en el cine las películas no se pueden retroceder. O sea, en el Netflix a lo mejor yo me voy hacia atrás, pero en el cine tradicional las películas no se retroceden. Cuando uno está leyendo un libro y no entendió algo, va para atrás o busca qué era lo que pasó y se devuelve algunos capítulos, o incluso hace la trampa de ir más adelante y leer el final. Hay harta gente como que lee el final antes de terminar un libro. Uno puede hacerlo, en cine no. En cine yo veo las cosas como me las muestran, y si me perdí de algo, de alguna forma me quedo un poco colgado, o es porque el guionista no lo hizo tan bien y provocó que yo me quedara colgado. Y que la información que se entrega tiene que ser universalmente expresiva, es decir, todos en cualquier parte del mundo tenemos que ser capaces de entenderla de esa forma, que se exprese de esa manera. También tiene que ser universalmente comprensible. Si yo veo una película iraní, la tengo que entender en Chile, en China, en cualquier parte del mundo. Lo mismo una película chilena. Independientemente de que se trate, aunque sea muy nuestra por su idiosincrasia, tiene que ser comprendida universalmente. Hay una película maravillosa coreana que se llama Parásitos, que se ganó todos los premios posibles del cine en la ceremonia de los Oscars de este año, pero que el año pasado también ganó un montón de premios. Una película coreana, pero cuando uno la ve, la película es de una simpleza temática, es de una simpleza de personaje, pero eso la hace ser muy profunda y hace que todo el mundo en cualquier parte del planeta la pueda entender de qué se trata. Y eso es parte del cine. Uno tiene que ser capaz de, con su película, con lo que escribe, poder ser entendido en cualquier parte del planeta. Y si de alguna forma yo no soy capaz de entregar todos los aspectos importantes, toda la información lo más clara posible, el espectador no va a poder armar el puzzle mental que uno hace cuando ve una película y empieza a entender las cosas. Uno no va a poder atar los cabos sueltos. El espectador es súper inteligente, uno no tiene nunca que menospreciarlo. Cuando hay algo raro en una película, uno empieza al tiro, oye, pero qué raro, o por qué pasó esto, o no entendí esto, o queda disconforme. A veces hay películas súper buenas, pero que tienen un final tan deficiente que uno se queda con un gusto amargo, por decirlo así. Y uno no comprende que la película falló a lo mejor en el final, pero sí dice, esta película no funcionó o no me gustó. Es muy raro que uno diga que la película no le gusta porque no le gustó una actuación o porque no le gustó la dirección de fotografía. Cuando uno dice, la película me gustó, lo que yo estoy diciendo es me gustó la historia. Entonces, por eso es tan importante. Por lo mismo que les comentaba, que se comprenda algo, es súper importante, porque de alguna forma el cine no nos muestra cronológicamente todo de corrido. O sea, cuando uno despierta en la mañana, uno se despierta, apaga el despertador, se va a bañar, hace la cama, hace el desayuno, se pone a trabajar, etc. Uno no tiene cortes en la vida real, uno vive la vida de corrido. En el cine uno tiene la capacidad de contar una historia seleccionando los aspectos importantes de la historia que yo estoy contando. Selecciono el tal momento de la vida de este personaje, selecciono tal momento o tal situación. Entonces, de alguna forma, esa capacidad que tiene el cine hace que uno tenga, como guionista, que tener la capacidad de poder hilar todas esas cosas para que se pueda comprender el todo. Y por eso también depende de nuestra capacidad como guionistas de proveer la información suficiente para el espectador para, de alguna forma, entender y anticipar las partes faltantes. Entonces hay que también tener en claro que las historias, salvo que sea un plano secuencia, que hay muy poquitas películas así, que son de corrido, por decirlo así, yo necesito ir juntando las partes para que se pueda entender como una obra única. ¿Y qué esperamos del espectador? Uno como guionista espera que el espectador anticipe. Es un juego. Yo como guionista te doy información, tú como espectador vas tratando de hilar la información anticipando lo que viene. Cuando yo veo una película como Get Out, que es una película del año 2017, 2018, una película, un thriller psicológico que ganó un premio Oscar, que es algo en guión, que es algo bastante difícil que una película de ese tipo de género lo haga,
uno está constantemente pensando en qué va a pasar. Cuando uno ve una película como Los 7 pecados capitales, una película policial, está constantemente pensando en eso. Entonces uno como guionista también espera que el espectador anticipe, y para que anticipe, de alguna forma, tengo que entender los personajes, tengo que entender sus acciones, cómo enfrentarían tal o cual situación, sus dificultades. Y uno espera que el espectador saque conclusiones a partir de los motivos, de las intenciones y de los objetivos de los personajes. Uno empieza a pensar en qué haría tal personaje porque lo conoce. Uno, cuando tiene un amigo que sabe cómo reacciona, de alguna forma, si sabe que ese amigo se va a ver enfrentado a una situación particular, uno dice, este gallo va a reaccionar de tal o cual forma. ¿Y por qué uno sabe eso? Porque lo conoce. Pasa lo mismo con los personajes. Yo tengo que darlos a conocer para que el espectador pueda de alguna forma sacar, digamos, a colación eso y decir, este personaje va a reaccionar así o podría reaccionar de otra forma. Pero si yo no tengo la capacidad como guionista de entregar esas herramientas, yo no lo voy a poder hacer. Entonces aquí por eso les puse 2 películas tan diferentes, que es Get Out, que es un thriller psicológico, y una película animada que se llama Up, donde también hay un personaje muy marcado, que es un anciano muy gruñón, muy mal genio, que tiene que cumplir una promesa a su mujer, etcétera, etcétera, y uno sabe con esas características más o menos cómo podría reaccionar ese personaje si lo ponen ante tal o cual situación. Frases que uno siempre o habitualmente puede decir cuando escribe algo y nadie lo entiende. Es que no me comprenden. La gente no disfruta de las buenas películas, o las personas no saben apreciar el arte. Hay que sacarse eso un poco de encima. De alguna forma, que no me comprenden es porque yo no me hago comprender. La gente no disfruta de las buenas películas, la gente sí disfruta de las buenas películas, que justamente son un porcentaje menor probablemente. Y las personas no saben apreciar el arte, a lo mejor como arte, como concepto, tal vez es discutible, pero las personas sí saben apreciar una buena película o un buen arte. Entonces, son cosas que uno tiene que, de alguna forma, sacarse un poco de encima. Y acá hay 3 formas en las que a lo mejor nosotros podemos cautivar al espectador. Por ejemplo, contar una historia de hechos no familiares, pero con emociones familiares. Por ejemplo, en una película de Quentin Tarantino, Kill Bill, es un hecho no familiar, es decir, uno no conoce a alguien que sea incapaz de matar a medio mundo y querer matar a alguien para recuperar a su hija. A lo mejor alguien conoce a alguien así, espero que no, pero de alguna forma no es un hecho tan familiar. Pero la emoción es familiar, porque en el fondo que alguien quiera recuperar a su hijo o que quiera vengar por su hijo, qué sé yo, es familiar. Yo empatizo con ello y digo, ojalá que ella pueda hacer lo que tiene que hacer para vengarse. Entonces, de alguna forma, ahí hay un hecho no tan familiar, pero con emociones familiares. Pasa lo mismo a lo mejor un poquito con el Rey León. De alguna forma, no son hechos tan familiares, pero sí uno puede empatizar fácilmente con lo que está ocurriendo. 2, gente común envuelta en una situación no común. El náufrago, Tom Hanks, una persona común y corriente, con ninguna característica, no es un superhéroe, no es un superhombre, no es una persona común y corriente que está envuelta en una situación no común, solo en una isla con una pelota que se llama Wilson. Uno empatiza, porque es alguien como uno en una situación muy conflictiva. En una película como ET, ciencia ficción, un niñito común y corriente norteamericano, qué sé yo, que se encuentra con un ET. Es una situación no común, pero de alguna forma es un niño también común y corriente, es un niño promedio, no es el chico más popular de la clase, qué sé yo. Entonces aquí tenemos también una manera de enganchar a alguien como yo, como ustedes, en una situación no tan común. Y la tercera es que si yo quiero relatar eventos comunes en la vida de gente común, pues busco un estilo más original para hacerlo. El Cisne Negro. Una historia de una bailarina, que a lo mejor uno podría decir que lata la historia de una bailarina que quiere ser el cisne blanco y el cisne negro. Si uno la cuenta así, suena un poco fome. Pero si yo realmente he visto esta película y de alguna forma me doy cuenta que tiene un estilo original, porque el personaje es oscuro, porque el personaje tiene
algunos defectos, porque el personaje es muy atractivo, inmediatamente algo que a lo mejor es un evento que no es tan atractivo, yo lo hago atractivo. Lo mismo sucede con esta película que se llama La Pequeña Miss Sunshine, que es una familia totalmente disfuncional que tiene que viajar para que la niñita pueda lograr participar en un concurso. Eso también puede ser algo común, a lo mejor a alguien le pasó cuando chico que todos fueron a verlo a jugar en, no sé, básquetbol, voleibol y viajaron y qué sé yo, pero le doy un contexto original digamos, en un espacio original para hacerlo más novedoso. Entonces tengo de alguna forma 3 maneras a lo mejor de repensar mi historia o repensar lo que quiero hacer para poder hacerlo más atractivo y cautivar de inmediato al espectador. Esa es la idea, que ojalá de inmediato yo pueda cautivar a la persona que me va a escuchar o que me va a ver. Y evidentemente, cuanto yo mejor maneje esos métodos de expresión y cómo cuento la historia, más profundo y más complejo será el contenido que pueda proyectar a los públicos más simples. Es decir, cuando yo mejor maneje cómo voy a contar lo que quiero, de alguna forma en qué contexto lo voy a contar, de alguna forma ese contenido o lo que yo pueda proyectar a los públicos se va a entender mejor. Sí, no tiene demasiada ciencia, suena súper fácil decirlo, pero ya tomarlo y ponerse a escribir es más complejo. Hablemos un poquito, ya entrando a la parte final de todo lo que les quiero, o lo que quería compartir con ustedes sobre los personajes. Aquí yo puse varios, desde Deadpool, Harry Potter, el Joker, Jack Sparrow, la princesa Leia, Hannibal Lecter, que es un gran personaje, Matilda, y Toy Story, Woody Buzz. Hay varios personajes, todos muy distintos, pero que uno, sin haber visto a lo mejor todas las películas, los reconoce. A lo mejor los más jóvenes no vieron El silencio de los inocentes, pero tal vez sí reconocen esa cara. O a lo mejor alguien no vio Deadpool porque no nos interesa mucho a lo mejor el universo de los cómics o qué sé yo, pero uno sabe que hay un personaje con tales o cuales características que existe. Entonces, hacer que mi personaje sea recordado o que lo conozca sin haber visto la película es un gran mérito. Es súper complicado, pero también se transforman en personajes que son icónicos y son icónicos por algún motivo en particular. ¿Cómo parto con los personajes? Es súper complejo el mundo de los personajes y podríamos estar hablando mucho tiempo de cómo hacer un buen personaje. Pero lo más importante es que tienen que tener una vida y tienen que ser caracterizados. ¿Y cómo yo caracterizo algo? De alguna forma, son cualidades humanas. Uno puede notar los aspectos humanos tomando nota de alguien, por ejemplo. Suena un poco extraño, pero si a mí me gusta observar, por ejemplo, yo puedo observar a alguien con quien vivo, algún amigo, y empezar a notar sus aspectos, más sus cualidades, sus defectos, sus virtudes, para ir haciendo un acopio a lo mejor de cómo poder armar un personaje. De alguna forma, cuando yo veo una película, cuando el personaje está bien hecho, yo debería ser capaz después de esa película de tomar un papel y un lápiz y anotar los aspectos más importantes del personaje y poder decir sus cosas buenas, sus cosas malas, lo que le gusta, lo que no le gusta, cómo reacciona ante tal situación, porque el personaje fue mostrado de esa forma. Y para yo poder empezar a armar un personaje, necesito primero que todo saber algunas cosas básicas, que hay un listado bastante acotado, pero por ejemplo, ¿qué edad tiene? ¿Cuáles son sus características físicas? ¿Cómo habla? ¿Cómo gesticula? ¿Cómo es su educación? ¿Tiene alguna profesión? ¿Cómo es su personalidad, su carácter, sus valores, sus actitudes, la cultura, el entorno, etcétera? Entonces, si yo tomara, por ejemplo, cualquiera de estos personajes, no sé, el doctor Hannibal Lecter o Harry Potter, yo podría empezar a responderme un poquito esas cosas solo con haber visto la historia, o con haber leído el libro también, si es que es de un libro. Y todos esos rasgos, de alguna forma, conforman a las personas y también a los personajes. Hay un cúmulo de cosas genéticas, experiencias acumuladas, vivencias, dolores, etc. Este señor que está aquí, Deadpool, de alguna forma le ocurrió algo bastante terrible y por eso él es así. El doctor Hannibal Lecter también se explica por qué es así dentro de las películas. Entonces, de alguna forma, el cúmulo de experiencias pasadas de uno como persona y de los personajes como personajes, de alguna manera, va armando cómo el personaje se muestra en la película, en el cortometraje o en lo que yo esté escribiendo.
de alguna forma, esa función de los personajes es lo que me permite de alguna forma aportar a la historia esas cualidades de caracterización que son necesarias para actuar de forma coherente, para que todo personaje resulte creíble. Cuando uno dice que un personaje tiene que ser creíble, es que yo tengo que tener la capacidad de comprender y tiene que ser coherente lo que el personaje dice con lo que el personaje hace. Es bien complejo muchas veces llevar a cabo eso, pero el personaje tiene que ser coherente con su actuar, como es, y lo que dice, y también lo que dice el resto de él, si no se transforma en un personaje un poco plástico, por decirlo así. Y de alguna forma el espectador tiene que creer también que ese personaje sería capaz de hacer las cosas que hace. Sería muy raro que yo pusiera un personaje tímido durante toda una película, un personaje muy retraído, muy tímido, y que al final de la historia sea el que salva a todo el mundo. Yo como espectador quedaría un poco dudoso porque me han mostrado un personaje con unas características no acorde a lo que hace. Entonces, de alguna forma a eso se refiere con cómo yo hago funcionar estos personajes. Y por tanto, ese verdadero carácter se desvela a través de las acciones que hace cada ser humano bajo presión. Cuando uno está bajo presión, uno se muestra como es. Esta cuarentena que nos tiene a todos encerrados probablemente nos ha hecho notar a todos o nos ha permitido conocernos un poco más, en que somos más ansiosos o en que somos más mal genio o que tenemos menos capacidad de frustrarnos o darnos cuenta que la persona con la que vives era diferente a como te la imaginabas, probablemente hay muchas más peleas o qué sé yo, pero cuando uno está bajo presión, igual que los personajes, se muestra como es. Por ejemplo, si yo, un ejemplo cotidiano, si yo pongo a 4 personas en un ascensor y el ascensor va subiendo y se queda pegado dentro, en la mitad del piso 14 al 15, probablemente una persona va a reaccionar calma, otra se va a poner histérica, a apretar todos los botones, una se va a poner negativa, va a decir hasta aquí nomás llegamos, y otra va a reaccionar de manera desinteresada. Porque cuando uno está bajo presión, sale el verdadero carácter. Y pasa lo mismo con los personajes. Cuando más sea esa presión, más profunda va a ser la revelación y más adecuada va a resultar la elección que hagamos de la naturaleza de ese personaje. Es decir, si yo escribo en un papel, mi personaje es muy arribista. Esa va a ser la característica esencial de ese personaje. Si lo pongo en una situación donde tenga que mostrar ese arribismo, realmente voy a saber que es arribista, porque lamentablemente las películas no vienen con un folleto explicativo, ni con un tríptico, ni con un blog donde uno pueda explicarle al espectador cómo son los personajes. Uno los ve y tiene que entenderlos. Y bajo esa superficie de esa caracterización, e independientemente de la apariencia, uno tiene que decir, mi personaje es cariñoso o es cruel, por ejemplo. Mi personaje es generoso o egoísta, fuerte o débil, sincero o mentiroso o valiente o cobarde. Muchas veces las apariencias engañan y los personajes que se ven como personajes muy cariñosos a veces son en el fondo muy crueles. Entonces, de alguna forma, uno también como guionista tiene que saber cuál es la verdadera esencia de tu personaje. Acá tengo un ejemplo, elegí Harry Potter porque creo que es algo más o menos universal, pero uno lo podría hacer con cualquier película. Hay algunos tipos de personajes que se repiten en todas las películas y que uno podría tomar nota y empezar a pensar o en las novelas o en los cómics o en lo que uno quiera. Por ejemplo, el héroe, la heroína, en este caso Harry Potter es el héroe, un antagonista, siempre hay un antagonista en las películas, en todas las historias, que en este caso sería el Voldemort, el antagonista, el gran antagonista de esa historia. Siempre hay personajes de apoyo antagónico, que en este caso son estos 3 chicos que le hacen la vida imposible a Harry Potter. Siempre hay una figura de padre o madre. Este chico no tiene padres y madre biológica vivos, pero tiene figuras que lo representan, su padrino y la mamá de su mejor amigo. Tiene amigos, hay dos, digamos, amigos acá, representando, digamos, la cantidad de amigos que tienen. Hay una figura cambiante que a veces en las películas existen y en la vida también, lamentablemente, que son personas que uno no saben si te quieren ayudar o si no te quieren ayudar, o que a veces actúan de manera positiva para ti o negativa, y uno dice, esta persona como que no sé si me ayuda o no me ayuda, qué sé yo, pero siempre uno como guionista tiene que saber realmente qué es, cuál es la verdadera naturaleza de este personaje.
¿Era ayudarlo o era no ayudarlo? Entonces, por eso son figuras cambiantes, que son personajes súper complejos de hacer, pero que te dan una cantidad muy buena de trama y de drama para las películas que es maravillosa. El amigo fiel, siempre hay un amigo fiel, que está en las buenas, en las malas y en las más o menos, y un maestro, o un mentor, o un sabio, o alguien que te guía, que en este caso está Dumbledore. Uno puede hacer esto con El Señor de los Anillos, uno puede hacer esto con Los Simpson, uno puede hacer esto con lo que se le ocurra. Probablemente si uno lo hace con una ficción que no está tan bien armada, no va a encontrar a todos los personajes, y ahí uno puede encontrar a lo mejor una respuesta de por qué no funciona tan bien. O alguien podrá decirme, ¿se pueden repetir? ¿Puede ser el antagonista una figura cambiante? Por supuesto, va a depender de cómo yo elijo que estos elementos funcionen en mi historia. Y lo importante también saber que todos los seres humanos y los personajes tenemos 4 grandes áreas que por lo general podemos dividir nuestra vida, que es el aspecto laboral, familiar, emocional y social. Cuando yo escribo un largometraje, de alguna forma permite conocer a ese personaje en todo este ámbito de cosas. Un poquito de lo laboral, familiar, emocional y social. Pero cuando yo quiero escribir una pieza más acotada, mientras más acotada la pieza, tengo que de alguna forma tratar de elegir un pedacito de esta área para desarrollarlo. Cuando yo escribo un cortometraje o veo un cortometraje, una pieza cinematográfica de 15 minutos, por ejemplo, no tengo tiempo suficiente para mostrar un personaje como Harry Potter, porque es un personaje bastante complejo, tiene muchas cosas que contar. Sí, a lo mejor podría ser un cortometraje con ese personaje, pero no centrándome en todos los aspectos, a lo mejor centrándome en el aspecto social de él. ¿Cuál es el rollo, cuál es el conflicto social que tiene ese personaje en este momento en su vida? En cambio, si voy a escribir un largometraje, o una serie, una saga de largometrajes como en este caso, alcanzo a desarrollar todos los aspectos y puedo conocer al personaje mucho más, por supuesto. Y unas últimas cosas para poder entregarles, digamos, como, no sé digamos, a modo de algo que puedan integrar ustedes a su vida de escritores, pero sí les recomiendo siempre tener la curiosidad, digamos, constante por las cosas. Poner atención en escuchar historias interesantes, mirar a todos lados, echar a volar la imaginación, prestar atención a las tías, a las abuelitas, qué sé yo, que siempre tienen cosas interesantes que contar. Cuando antes se podía andar en metro y andábamos todos más apretados, a mí me pasaba a veces que yo iba con los audífonos escuchando música y de repente escuchaba algo interesante y le bajaba un poquito el volumen a lo que estaba escuchando y me ponía a escuchar de intrusa nomás las conversaciones del lado, y uno va armando historia, o qué sé yo, o poniendo atención a la gente que está alrededor de uno. Nunca dar una idea por muerta. Los grandes cineastas tienen muchas ideas durmiendo por mucho tiempo. Nunca hay que olvidarse que George Lucas tenía la idea de hacer la película Indiana Jones antes de la Guerra de las Galaxias. Antes de hacer la Guerra de las Galaxias, ya George Lucas quería hacer Indiana Jones. No la hizo, pero no abandonó la idea y esperó el momento justo para hacerla. A veces las buenas ideas necesitan tener una madurez y uno tiene que guardarlas en un cajoncito, pero no olvidarlas, sino seguir trabajándolas. No desmotivarse. Yo estoy segura que hoy más que nunca necesitamos buenas historias, necesitamos arte, necesitamos cosas válvulas de escape sobre las cuales pasar estos momentos que estamos pasando. Estoy segura que esta situación nos va a hacer ver y conocer historias muy buenas y muy interesantes, y es importante guardarlas y empezar a escribirlas, empezar a hacerlas. Y si se atreven a intentarlo, me pongo a disposición de ustedes, por ejemplo, para que escriban una historia cortita en una página, por ejemplo, con el siguiente tema, ya que yo tengo aquí la gracia de poder elegir los temas: las relaciones humanas en cuarentena. Ustedes buscan los personajes, las locaciones que quieran y busquen una premisa. Y si se animan y la escriben, me la pueden enviar a mi correo, que está ahí escrito, pia.tome@uniac.cl, y yo te puedo dar comentarios sobre ella, sobre cómo mejorarla. No es una obligación, no es una imposición, es una invitación a que si ustedes quieren intentar escribir algo, lo hagan. Yo feliz puedo darles comentarios respecto a eso. Y aún más, si ya se animan así, pero a otro nivel, como es una
historia relacionada con la cuarentena, y la idea es que nos quedemos cada uno en nuestra casa, grábenla con el celular, si la pueden grabar dentro de su casa donde estén, y obviamente si quieren y si se entusiasman, pueden asistir al taller de cine, que va a ser este día viernes a las 5, con el profesor Jordi Bach, que les podrá dar también otras instrucciones o otros tips, por decirlo así, para poder armar pequeños rodajes o armar un poquito más las grabaciones dentro de este contexto de cuarentena. Así que muchas gracias por la atención, espero haberles entregado algo interesante el día de hoy, y quedo atenta a todos los comentarios o a las preguntas que puedan tener después de haberme escuchado. Muchas gracias. Muchas gracias, Pia. Muy interesante todo el proceso creativo que conlleva la creación de un guión. Por acá nos llegan unas preguntas. También invitamos a los participantes a enviarlas a través de los chats. Por acá nos escriben, saludos, respecto al tema de generar interés. ¿Qué mecanismo o técnica hay, entendiendo que se estuvo explicando durante la exposición? Pero agradecería otra opción y sugerencia. Gracias. Súper interesante la pregunta, muchas gracias. Yo creo que no hay una receta, si lo hubiese, la podríamos compartir entre todos, pero no existe desafortunadamente una receta única para poder decir qué es lo que más funciona para poder cautivar al espectador. Sin embargo, pienso que actualmente lo que más engancha a los espectadores tiene que ver con los personajes. Los personajes son clave hoy en día en las historias. Uno recuerda mucho también a los personajes cuando va a ver una película. Es muy extraño que alguien recuerde o que diga, oye, ¿te acuerdas de la escena tanto donde el personaje decía toda la cual cosa? ¿O te acuerdas del decorado o de la escenografía? Uno muchas veces se acuerda del personaje. Cuando uno ve una película como Los Piratas del Caribe, se acuerda del personaje Jack Sparrow, que podría ser una película solo. Cuando uno ve una película como Shrek, se acuerda del Ogro Verde. No se acuerda tanto al detalle de toda la historia. Creo que el personaje es clave para poder cautivar al espectador, y me parece también que las historias que son capaces de enganchar emocionalmente con las cosas que están sucediendo hoy en día, también lo son. Creo que no hay que alejarse mucho de lo que está ocurriendo para que el espectador pueda engancharse. Entonces, yo me atrevo a afirmar que el personaje y la capacidad de estar atentos a lo que ocurre es fundamental para poder enganchar al espectador. Perfecto, muchas gracias. Por acá también nos pregunta, ¿es conveniente un personaje cuyas características se desplieguen al ritmo de la trama? Los quiebres tienen que tener tener antecedentes de una historia misma. No sé si... Si me la repites, la Sí, puedo conservar en cómo mi no. cabeza. A ver. Perfecto. ¿Es conveniente un personaje cuyas características se desplieguen al ritmo de la trama? Los quiebres tienen que tener antecedentes de la historia misma. Ya. Sí, la idea es que, captando un poco la pregunta, la idea es que evidentemente el personaje vaya desplegándose o uno lo vaya pudiendo conocer a medida que avanza la historia, a medida que avanza la trama. De todas formas, esos quiebres de los cuales se mencionan, que son cosas que nos sorprenden, cuando uno habla de un quiebre, habla de un giro, de un punto de giro, qué sé yo, que son cosas más técnicas. Cuando uno habla de un quiebre, yo creo que uno nunca tiene que dejar de tener quiebres, de sorprender. Lo que no puede pasar con los personajes, a mi parecer, es que pierdan esa coherencia. Yo puedo sorprender con los personajes siempre. Al final de la historia, o cuando ya la historia esté avanzada, o cuando ya mi personaje haya avanzado harto, yo de todas formas igual puedo sorprender al espectador con algo diferente, pero ese algo diferente tiene que venir de un proceso que ya haya venido trabajándose a medida que avanza la historia. Por ejemplo, si yo voy a hacer que mi personaje al principio de una historia
es cobarde, por ejemplo, o no se atreve a hacer las cosas, a lo mejor por todo lo que ha tenido que pasar en la historia, al final va a lograr superar esa cobardía y se va a atrever a ser valiente y va a lo mejor a hacer algo que no se hubiera atrevido. Ahí el personaje no pierde coherencia, porque yo he visto de a poquito cómo he ido trabajando eso y cómo se ha ido transformando en un personaje valiente, y doy una sorpresa final al espectador en decir, este personaje tuvo un cambio. Pasa algo, por ejemplo, parecido con la película La pequeña Miss Sunshine, que salió en alguna fotografía por ahí, donde una familia muy disfuncional, cada uno por su lado, final se unen todos juntos, ayudan a la hijita pequeña a, digamos, en el concurso al cual asiste, y de alguna forma ellos tienen un cambio como familia que los une más, pero que no rompe el cómo eran anteriormente. Entonces yo ahí doy al espectador una nueva información, doy un quiebre y voy alimentando a los personajes continuamente a lo largo de la historia. Ya, muchas gracias. Le vamos a permitir el micrófono a Arturo Mera, que tiene una pregunta. Cuando Hola, puedas, Arturo. hola, ¿se escucha? Sí, ¿Sí? Perfecto. sí. Hola, buenas tardes. Tuve algunas dificultades técnicas, por eso tengo que salir y entrar nuevamente. Decir que me gustó mucho su ponencia. Yo fui el que hizo la pregunta anterior, a lo que iba. De repente estos quiebres, dada su definición, tienen que ser quiebres, dislocaciones dentro de la trama. Pero mi pregunta iba, debe haber algún antecedente para que ese quiebre sea más lógico, porque irrumpir de la nada igual sería más como, no sé, que no tuviera lógica dentro de la misma trama. Eso es lo que, Sí, eso es lo que quisiera saber, si debe haber un antecedente que alimente ese quiebre, o un poco arriesgado hacerlo así como tan improvisado. mira, es súper buena tu pregunta, Arturo, porque efectivamente cuando uno va a hacer un cambio, un giro, un quiebre, tiene que tener de alguna forma un antecedente uno como espectador para que ese quiebre sea creíble, ¿ya? Pero también a veces existen quiebres dentro de las historias que no vienen predecedidos por ese pequeño aviso, y que a veces sorprenden y que es útil que sea así, pero a veces pasa que uno dice, justo pasó esto en la historia, y uno dice, no, no me lo creo. Y ahí uno cae en el campo de lo que se llama lo inverosímil. Pasa a ser una casualidad. Justo pasó esto en la historia. Justo mi personaje se iba a enfrentar al antagonista y pasó un auto y lo atropelló. Eso es un justo. Eso es algo casual, algo que no debiera ocurrir y que a veces ocurre. Y uno se ríe. Entonces, cuando uno como guionista está escribiendo algo como súper serio o súper de alguna forma de un género en particular y provoca risa, no sé si a veces les ha pasado que están viendo una película de terror y que da como risa, en el fondo está provocando lo contrario, una película de terror debiera provocar susto, y provoca risa porque las acciones son inverosímiles, y son inverosímiles porque esos giros están mal estructurados y se transforman en cosas casuales, se transforman en justo pasó esto, en justo pasó lo otro, y desarman un poco la historia. Los buenos quiebres uno debería trabajarlos, digamos, con antelación sin que se logren adivinar, porque ese es el otro problema, que el espectador adivine lo que viene, y cuando adivine lo que viene, no pasa el justo, pasa otra cosa que tampoco debía pasar, pasa que uno dice, ay, yo sabía que iba a pasar eso, y cuando pasa eso también es un problema, porque uno como guionista no supo guardarse bien la información y la mostró demasiado al resto, al espectador, y se adivinó. Entonces el tema de los quiebres tiene que tener un trabajo, como dices tú, de un anuncio, pero que ese anuncio no sea tan evidente como para que el espectador lo adivine, y que no sea tan de improviso como para que el espectador encuentre que es algo que no debe haber ocurrido en la historia. No sé si contesto a tu pregunta. Ya entendemos que sí. Entonces, por Sí, muchas interno nos gracias. llega. Ah, listo. Sí, muchas gracias. Una cosa más, esto es lo que se llama
Porque el otro día estaba viendo un pequeño video sobre el guión. Eso es lo que se conoce como subtexto. Sí, tiene que ver con el subtexto. Sí. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias, Pia. Por interno nos llega otra pregunta. También nos preguntan, ¿qué es lo más importante al momento de escribir una historia? Lo más importante al momento de escribir una historia, yo creo que primero es tener la inquietud de querer escribirla. Siempre es bueno tener una inquietud, tener algo que a mí como guionista me genere el deseo de escribir. Hay autores que se dedican a escribir sobre temáticas sociales, por ejemplo, y es súper importante que mantengan ese tipo de inquietudes. Entonces, lo más importante es siempre tener esa curiosidad y ese deseo también de transmitir un mensaje. Cuando uno está escribiendo algo, el querer transmitir algo al espectador es fundamental. Entonces, creo que la inquietud por las temáticas y el entregar un mensaje es fundamental a la hora de lanzarse a la aventura de escribir. Muchas gracias. Por Facebook también nos pregunta, ¿cómo puedo contar una historia en poco tiempo para captar la atención del público en las plataformas actuales? Mm. En las plataformas actuales, claro, como Instagram, por ejemplo, o Facebook, o webseries, cosas de corta duración. Yo pienso que captar la atención del espectador es cada vez más difícil porque hay tantas historias, hay tantas cosas, hay tantas plataformas que es súper complejo y desafortunadamente, como les decía, no existe una receta para hacerlo, existen solamente de alguna forma consejos que uno puede dar o cómo uno puede trabajar esas ideas. Yo insisto en que creo que estar atento a lo que es la contingencia, a lo que está ocurriendo hoy día, y con un buen personaje uno debiera tener un buen resultado a la hora de llamar la atención. Hay que poner mucha atención a lo que está ocurriendo hoy en día, porque, por ejemplo, las redes sociales son muy rápidas. Pasó algo y ese algo es noticia en este minuto y mañana ya dejó de ser noticia, mañana va a ser otra cosa. Entonces tener la capacidad de estar al día con lo que está ocurriendo para hablar sobre eso con un personaje que pueda ser atractivo, yo creo que es la clave hoy en día para captar público con historias cortas y por ejemplo, en formatos como las redes sociales. Y también pienso que tener personajes que sean cercanos a la cotidianidad de las personas también es súper positivo. Si bien las películas, por ejemplo, de superhéroes tienen un montón de éxito, yo creo que en lo cotidiano uno se siente más identificado con personas como uno, con vivencias como las que tiene uno, con los problemas que tiene uno, y finalmente eso es lo que yo pienso que tiene más llegada, por decirlo así, a un público más de redes sociales o de internet. Creo que por ahí va mi consejo como para poder trabajar un personaje para formatos más cortos de duración. Muchas gracias. También nos preguntan, ¿algún libro que pueda recomendar? Libros de guión, me imagino. Hay varios. Yo siempre recomiendo leer en la lengua en la lengua madre, por decirlo así. Hay un autor que se llama Antonio Sánchez Escalonilla, que tiene un libro que se llama Estrategias de guión cinematográfico. Es un libro que es, digamos, súper claro respecto al tema de guión, muy entretenido de leer, y que habla de estructura, de personajes, con ejemplos súper actuales. Y ese mismo autor tiene un libro que se llama Guión de aventura y forja del héroe, que está más dedicado a la figura del personaje protagónico. Ahora, si alguien quisiera leer un autor español, ahora si alguien quisiera leer un autor norteamericano, que son, por lo general, los guionistas norteamericanos son quienes tienen la mayor cantidad de literatura y mayor como éxito comercial, el libro de Robert McKee, que es el libro El Guión, también es un libro bastante claro y que puede leer y entender cualquier persona sin mayor estudio al respecto.
Entonces hay dos autores ahí, un norteamericano como Robert McKee, que son libros que se venden en librerías, digamos, online, y un guionista español, Antonio Sánchez Escalonilla. Son los dos autores que te podría recomendar. Ya, perfecto. También nos pregunta, ¿se necesita talento para poder escribir una buena historia? No, a mi parecer no se necesita talento. El talento, o sea, me parece que es un porcentaje muy poquito mínimo el que uno tiene que tener. Yo creo que es trabajo. Por eso yo partí esta ponencia con haciéndoles la pregunta si sabían cuántas veces el guionista Guillermo Arriaga había escrito la película Amores Perros. Si él a lo mejor, con todo lo talentoso que uno puede opinar que es, una persona talentosa no necesita a lo mejor escribir 36 veces algo. Eso habla de que hay mucho trabajo atrás de eso. Ahí tiene que haber un porcentaje de talento, tal vez, o gusto, o pasión más que talento, pero el trabajo finalmente es lo que lleva a que la obra quede bien hecha. En todas las artes es así. El pintor parte en un lienzo en blanco, dibujando con lápiz mina, luego le da una capa de pintura y otra y otra y otra, y quién sabe cuántas capas más para terminar viendo una obra fantástica como uno la ve. Pero pretender que a la primera salga algo no pasa ni en el mundo de las artes ni en ningún otro mundo, creo yo, ni la ciencia ni nada. Es solamente dedicación, gusto y pasión, a mi parecer. Ya, muchas gracias. También cabe destacar en este momento muchos comentarios de agradecimiento, que les parece muy interesante, que les agrada el tema que se está tratando hoy. También tenemos por acá, ¿qué es más difícil? ¿Escribir un largometraje o una historia más corta? A mi parecer, creo que escribir una historia corta es más difícil que escribir un largometraje. Escribir una historia, un cortometraje o un nanometraje muy bueno es muy difícil porque tienes muy poquito tiempo para enganchar al espectador y para desarrollar tu historia. Un largometraje también es difícil, pero te permite tener más tiempo, más escenas, más posibilidades de que a lo mejor alguna escena o secuencia no te quede tan buena, pero que las puedes mejorar más adelante. Tienes más tiempo para exponer el conflicto, para mostrar a los personajes. En cambio, en un nanometraje o en un cortometraje, tienes 5 minutos y si ya a los 30 segundos no enganchaste al espectador, se hace muy difícil luego poder hacerlo. Entonces, a mi parecer, mientras más corta la pieza, más complejidad tiene en un montón de cosas. Entonces, yo creo que para mí, al menos es más difícil escribir un cortometraje o una pieza más cortita que un largometraje. Muchas gracias. Ya como última pregunta, por acá tenemos el escritor de guión mira las películas de otra forma, es decir, parte con la premisa de cómo fue estructurada la obra. O sea, si la pregunta es si el guionista o el escritor de guión ve cine de manera distinta, claro, así como un mecánico ve un auto de manera distinta. Yo cuando veo un auto, nada más, yo no sé mucho, pero un mecánico podrá decirte la cilindrada, el motor, las ruedas, cosas que el general de la gente no sabe. Un guionista o un cineasta cuando ve una película, claro que ve cosas distintas, ve cómo están construidas las escenas, se da cuenta de la premisa, puede anticipar más cosas que el otro, sabe que en tal minuto va a pasar tal o cual cosa o que debería ocurrir tal o cual cosa, como uno maneja el ritmo de la estructura según minutaje, uno dice, ya, aquí viene la mitad de la película, aquí debería pasar algo, o acá llevamos 15 minutos, debería haber un giro importante, entonces evidentemente uno como guionista ve distinto el cine, lo que no significa que uno no lo pueda disfrutar, pero sí uno se da cuenta de otro tipo de cosas y aunque a lo mejor el trabajo de los guionistas profesionales no sea tan ordenado como uno lo expone, sí siempre hay un pensar de qué se va a tratar lo que voy a escribir. Y de lo que se trata generalmente es el tema y la premisa. Entonces siempre hay un trabajo de ir pensando las cosas por orden. Puede que a alguien se le ocurra una tremenda historia porque se le ocurrió primero al personaje. ¿Eso puede ocurrir? Por supuesto que puede ocurrir. Así como uno se va saltando a veces etapas a medida que va dominando las cosas. Entonces, pero cuando uno está partiendo, lo que se sugiere es tener un orden para poder ir quemando las etapas como corresponde y a medida que uno ya va teniendo más
entrenamiento, por decirlo así, le van a salir las primeras etapas de manera muy natural y no se va a dar ni cuenta que las tiene. Entonces, todo tiene que ver también con la cantidad de experiencia que uno tiene al momento de enfrentarse al proceso de la escritura, que es como todo proceso de cualquier cosa. Mientras yo más sé de algo, más sencillo se me hacen ciertas cosas, a pesar de que las hago y las domino, pero se me hace más fácil poder hacerlas. Muchas gracias. No, nos queda ya, en nombre de la Universidad UNIAC, les queremos agradecer a todos los participantes y a la docente María Tomés por su ponencia. También los queremos invitar a estar atentos a la página web UNIAC para estar informados de los próximos talleres y conversatorios. También les queremos notificar que si quieren ver de nuevo esta actividad, estará disponible en las plataformas de Facebook y YouTube para su disposición. Muchas gracias. No sé si Muchas quiere dar gracias un a todos. cierre. Sí, muchas gracias a todos los asistentes por la atención. Espero que les haya servido de algo positivo o que les haya podido entregar herramientas a su proceso de escritura. Como les decía, el mundo del guión no tiene mucho menos interés en términos, digamos, de cantidad de gente que se interesa por el guión que otras áreas, por lo que es súper valioso estas instancias y les agradezco mucho que hayan podido estar acá. Les dejé mi correo al final de la ponencia por si necesitan algún otro tipo de información o si se quieren animar a escribir algo para que me lo envíen. Y gracias por asistir, gracias por sus preguntas, fue muy grato, espero poder verlos en otra ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz tarde.